Buenas noches, bienvenidos todos. Hemos dedicado 2 programas a analizar por qué ganó Noboa. Podríamos hacer 3 más. Pero es vital ahora examinar por qué perdió el correísmo. Porque debido a que perdió Correa, que fue realmente el candidato, más que Luisa González, ganó Noboa. Pero perdió la elección, no ha perdido poder. Estuvieron a 2 puntos de tener 50%, no a 4, a 2. Porque si subían 2, mermaban 2 a los demás. Tienen el bloque mayoritario en la Asamblea. Son la principal fuerza política del país. Hoy están en crisis y es normal, pero se resetearán y reconstituirán porque están aprendiendo sus lecciones, cosas que a veces los ganadores no les interesa hacer. Y es vital estar alerta, sobre todo porque mantienen sus obsesiones. Seguidores de la línea del Grupo de Puebla, empeñados en desdolarizar, aunque digan que no, y especialmente su líder, lleno de bilis, de venganza, de rencor, de frustración, que por lo visto ya no comparten sus seguidores. Entonces, ¿por qué perdió el correísmo? Solamente porque Pachacuti, que esta vez no tuvo ni candidato ni apoyo con cuya votación habrían podido remontar ese margen. Solamente porque el mood del electorado estaba para alguien como Daniel Noboa y la pegó. Solamente porque los jóvenes no quieren el tipo de confrontación de antes y escogieron a alguien con quien se identificaban. Solamente por el rol que jugó Arauz, hablando de ecuadólares, en una declaración por una radio argentina. ¿Por qué perdió el correísmo? Vamos a pedirle esas respuestas a Osvaldo Moreno, consultor político en el estudio, y vía Zoom a Bonil, a Yadira Aguagallo y a César Febres Cordero Loyola. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ya saben ustedes que nos pueden seguir por Vera a su manera en YouTube y Facebook. En las 2 principales cableras del país estamos, Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren señal de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta en Manaví, y en todas las demás, incluidas las que acabo de mencionar, gracias a RTU en DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Claro Unión 09. En radio, Centro 101.3 FM en audio y en video, imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la tierra de Osvaldo Moreno, La Bonita, el es chimboracense. Del centro del país, 89.3 FM. Para esa provincia, Tungurahua y Cotopaxi también. Y desde el lunes, Radio Única nos reproduce en Quito, 94.5 FM. Gracias a todos ustedes. Entremos en materia porque el tema es apasionante y puede que también merezca un capítulo 2, así como hicimos 2 sobre por qué ganó Noboa, por qué perdió el correísmo. Bienvenida, Lorena Ochoa. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Fue una declaración muy sutil, pero a la vez muy clara de Pierina Correa, quien antes fue asambleísta nacional, la que empezó a situar en la dirigencia que no se dedicaba al 100% a este trabajo por compartir funciones públicas, una de las causas de la derrota del correísmo.
Yo personalmente no estoy de acuerdo en que los directivos, más allá del nivel territorial, sean candidatos o sean funcionarios, porque o cumples tu función al 100% o cumples tu dirección. No se puede distraer. Yo creo que las dos cosas son trabajos a tiempo completo. Esa declaración quedó Pierina Correa a Radio Morena, la dio también a Radio Centro el lunes y la ha dado en varias emisoras. Como dijo Lorena con mucha sutileza pero claridad, sitúa parte de la responsabilidad de la derrota del correísmo en la dirigencia ocupada en sus funciones públicas o compartiéndolas y no dedicándoles 100%, como ella reclamaba, a eso. Osvaldo Moreno, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. No necesito mayores antecedentes, aunque él no es profeta en su tierra. Aquí es conocido y reconocido, es una superestrella en México, en República Dominicana, entre otros países donde ha trabajado. ¿Cuánto tiene razón Pierina Correa en esa causa y a tu juicio cuáles otras hay? Bueno, primero hay que entender que las elecciones se ganan o se pierden por hechos políticos, ¿sí? La comunicación, las redes, incluso los electores son accesorios, son los hechos políticos. Y para mí hubo dos grandes hechos en las últimas dos elecciones. Y yo lo veo más como tendencia que como movimientos. Es decir, yo creo que la derecha hizo las cosas mejor políticamente y estratégicamente. ¿Cómo políticamente? Es decir, hay algo que en ciencia política se llama la teoría de las coaliciones, ¿ya? En este caso, en la primera, digamos, derrota del correísmo, que va camino a convertirse en el fujimorismo ecuatoriano si continúa perdiendo segundas vueltas, fue una coalición que se formó alrededor de Lasso, ¿sí? Una coalición para mí de manera expresa, y en esta segunda ocasión una coalición de manera tácita, porque, por ejemplo, yo no sentí tanto entusiasmo en líneas generales de mucha gente que respaldó a Lasso casi como una cruzada versus esta que como que nadie se tiró a la piscina tan. En efecto, así fue, pero por eso mismo sorprende el resultado. En el 2021 convergimos muchos, unos expresamente, otros tácitamente, en torno a Lasso, más porque la otra opción no era la mejor que porque él fuera la ideal. Tuvo 32 más en la segunda vuelta de los 20 que sacó. Ahora, el correísmo cabalgaba sobre la ventaja de un gobierno desastroso de Lasso, habiendo sido el correísmo el mayor opositor. ¿Qué les falló para...? Yo algún rato dije que Lasso le pavimentaba una autopista de regreso al poder al correísmo. ¿Qué les falló para que no fueran rápido por esa autopista? Por eso yo reitero los hechos políticos, ¿no? Primero, el amigo Noboa, que ya no es amigo, el presidente electo Noboa, sí, señor. Esperemos que siga siendo amigo. El presidente ¿Por electo. qué dices eso? No, es un decir el amigo. O sea, ¿Tú lo guiaste en la campaña de Santa Elena? No, yo no estuve ¿No? en la campaña. Ah, ok, yo creía que lo habías asesorado. No. En ese triunfo que trabajó como asambleísta. Yo lo que hice fue en ver a su manera en el edificio que solo por usted subo 30 pisos en Guayaquil, ¿no? 33. Que hay temblores en el cada Bankers cuantos días. Club. Yo hice el comentario de que pude presenciar, mirar la campaña que hizo en Santa Elena, que fue brutal. O sea, porque todos los citadinos creemos que Santa Elena son 3 cantones, pues es un monstruo de provincia, es enorme. Pero bueno, hubo hechos políticos. Primero, Noboa no era tan outsider como lo pintan. Ese es un error de lectura. Y esto de que joven vota joven, mujer vota mujer, también es falso. El apellido Noboa ha estado prácticamente todo el siglo XXI en la papeleta. Se le ha cosechado la simpatía y nostalgia que sembró su padre. Sí, por supuesto que Ese es un segundo factor. Pero no me hables tanto de por qué ganó Noboa como de por qué perdió Correa. Un factor son los hechos políticos. El programa es eso. Ya. La derecha hizo mejor las cosas. Sí. Hubo una coalición tácita. ¿Qué más? Fue más estratégico también, porque ya van 2 veces. Además, una elección no se gana con un celular o se gana desde México. Una elección presidencial tiene que ser dirigida, creo yo, in situ. Adicional a eso, los candidatos probablemente fueron los más leales, pero no fueron los mejores. ¿Sí? Y yo creo que aquí hay una elección ya no para el correísmo. Yo creo que esto que reducirlo al correísmo, porque hay muchas diferencias. Le pongo un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de política exterior.
Ayer veía el nuevo dueño del país, pues, ¿no? Que ya no es Febres Cordello, no es Correa, no es Lazo, que es el nuevo embajador, ¿cómo es que se llama? Fitzpatrick. Irlandés. Usted no lo quiere a los gringos, No es que no los quiera, los quiera. Yo los adoro en la medida que... Hizo una declaración formidable. A mí no me parece que el 48% de la población de un país que genera la mayor cantidad de consumidores del planeta que nos tienen sumidos en esta plaga tenga la calidad moral para calificar el triunfo de una fuerza sobre otra. Pero más allá de eso, comparemos. Yo nunca he visto un Escobar Rubio. ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? Y ahora estás rompiendo lanzas con el embajador de Israel, tú también. No, para nada. Pero de eso hablamos otro rato. Ya. Pero bueno, para nada. En todo caso, hagamos la analogía y la comparación. En este gobierno, o en esta era, el nuevo dueño del país es Fitzpatrick, ¿no? Y en el gobierno de Correa, acuérdense, la embajadora norteamericana se fue llorando pues de aquí cuando la sacaron. ¿Y ahí no les molestaba que el nuevo dueño del país fuera Chávez? Ahí no te molestaba, No es que me moleste, Viene Chávez y ahí a la refinería del Pacífico se manda una arenga contra la derecha ecuatoriana y ahí no dijiste nada. Chávez está muerto. Esa es la diferencia. Okay. Y ellos no están gobernando. A lo que quiero llegar es que hay diferencias abismales, ¿no? Es decir, el liderazgo de Correa fue un liderazgo de casi otro siglo, ya fue. Lo que tiene que entender la izquierda es ver el futuro. No es que más allá del correísmo, porque sin correísmo no hay futuro en la izquierda. Y sin el resto de la izquierda no hay futuro para el correísmo. Así es. A eso quiero. Por eso hacía la comparación. Ok, entonces, otra causa es el liderazgo caduco de Correa para las necesidades de la izquierda actuales de aquí. Aunque tú no lo has llamado en esas palabras, ¿correcto? Es que, a ver, yo escuchaba, por ejemplo, hoy día a Leonidas Issa, o lo leía. No, en caso de que el presidente electo Noboa, ya estamos preparando las cantimploras, qué sé yo, los ponchos para irnos aquí. Pero si uno revisa, porque lamentablemente o para bien, el primer paso para ser demócrata es aceptar los resultados y la legitimidad que te los da, por lo menos en el envión. Si uno revisa la votación del centro del país, donde es mayoritariamente población indígena, la votación de Noboa es arrasadora. ¿Y explicación? A ver, yo quiero decir algo. ¿Por qué perdió el correísmo ahí? ¿Por qué si el indigenado era preferentemente pro-izquierda? ¿Porque no tuvieron a Pachacutic y a Issa? Lo que pasa es que, a ver, el brazo político de la CONAIE, que es Pachacutic, un poco para entender el tema, estuvo ausente. Ese es otro factor político de esta elección. Sin duda. La ausencia de la segunda fuerza nacional a nivel parlamentario en la elección del 21. Lo mencioné en mi introducción. La segunda fuerza nacional en la elección de alcaldes. Lo que pasa es que la Pachacutic no supo administrar sus trufos y sus espacios de poder más allá de sus comunidades, y Lazo terminó llevándoselos en ese hoyo negro, digamos, nefasto, al cual casi el país va en camino también. Qué importante es esta enumeración de causas desde su perspectiva que está haciendo Osvaldo Moreno para entender por qué perdió el correísmo y no creer que la próxima la pierde también, porque es una tendencia en decadencia que puede ser cualquier cosa menos de eso. Una cuestión más, Lorena. Pero la misma Pierina Correa, a la que nos referíamos hace pocos instantes, se remitió a la derrota del 2021, en este caso atribuyéndola a lo que llamó inmadurez e inexperiencia del candidato Arauz. Yo no he conversado con ella, tendrían que preguntárselo a ella. En el video que me compartieron no menciona ni remotamente una causa para su renuncia, y les voy a decir algo. Su periodo como presidente nacional feneció en agosto de este año, agosto de 2023. Estaba prorrogada en funciones y era lo lógico porque en agosto estábamos en pleno final de campaña, en proceso electoral y enseguida la segunda vuelta. No era el momento propicio para convocar a una asamblea, a una convención para renovación, ratificación o nueva elección de directiva completa. Y a partir de la nacional hay que proceder a las provinciales, cantonales, parroquiales. Es un proceso natural que señala nuestro estatuto interno. Así es que no sé las razones por las cuales ella renunció, no las menciona, no se las voy a preguntar tampoco. Entonces, eso tendrían que preguntárselo a ella. Pero... Ok. Lo que mencionaba Lorena Ochoa, que había criticado Pierina Correa sobre Andrés Arauz, aunque no está en ese fragmento de la aclaración a la posta, fue en los términos que ella refirió. Dijo que le faltó madurez y experiencia en esa candidatura en el 2021. Entonces, ahí está la forma en que ella sitúa, aunque no específicamente
sí suficientemente, algunas de las responsabilidades de la derrota. Bonil, bienvenido. Decía hace un rato que te veía en interno que estás como Dalí con el bigote. Hace tiempo que no te veo así. A tu juicio, ¿por qué perdió el correísmo? Bueno, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios. Yo lo que veo es que en realidad el correísmo, bueno, ya está perdiendo desde la elección que cuando ganó Lasso, ¿no es cierto? Pero incluso quisiera ser más filático, no sé si en Guayaquil se entiende esa palabra. Sí, muy bien. Mencionando que cuando postularon a Lenin, que recordemos que no quería ser candidato, pero era el más opcionado, el más popular, el más querido, un personaje que, nos guste o no, tenía un peso, una autonomía, porque Correa como tal, no hablo del correísmo, Correa como tal ya no podía ser candidato, y no por un tema legal, sino porque, según ha dicho el mismo Lenín Moreno, no le daban los números porque ya estaba desgastado. Entonces, yo lo que me atrevo a especular es que Lenín fue quizás el último candidato del correísmo con el que podían ganar, porque después, insisto, tenía también un peso, una autonomía, porque después los otros candidatos que ha puesto han sido Correa, directamente el que aparece de manera más visible detrás de Andrés Arauz, detrás de Luisa González, es decir, era un Correa muy visible. Puede ser ese un factor, indudablemente. También coincido con Osvaldo, ¿no? Hay cosas que quizás la derecha se ha ido posicionando más, pese a que ha sido un gobierno calificado como nefasto, el de Guillermo Lasso. Pero es curioso ver que, por ejemplo, la consulta popular en la que perdió, es curioso ver que la votación por el sí a la extradición propuesta por el presidente Lasso fue precisamente en las provincias donde ahora ha ganado el correísmo. O sea, yo ahí encuentro como una contradicción, ¿no? Algo que no me suena mal en la caja, ¿no? Entonces, errores puede haber habido muchos. Los partidos de fútbol son igual, se ganan, tú señalabas al comienzo, le faltaban quizás con 2% y quizás las cosas se equiparaban, pero así es el fútbol, ¿no? Igual ante Colombia quedamos 0-0, ante Bolivia el último segundo metimos y logramos ganar. Entonces, no sabría decir, ¿no? Eso quizás una cosa de suerte tal vez, podía ganar el uno como podía ganar el otro. Una cosa más, antes de volver contigo, Javier Bonilla, disculpa que siempre te llame Bonil por tu no te nombre preocupes, artístico. así mismo soy. Disculpa la familiaridad. Lorena, vamos al siguiente elemento para entrar en la discusión de lo que tanto Osvaldo Moreno como Javier Bonilla han descrito respecto a Correa. Lorena. Hay quienes atribuyen la principal causa de la derrota del correísmo a la virulencia de Rafael Correa, incluso desde antes de la campaña, con expresiones como esta. Solo nunca los cómplices. A ver, Lorena, perdón. Ya, vamos a poner otra vez el video porque es básico tener claro lo que él dijo sin esas interrupciones del video para poder pedirles una opinión a mis invitados sobre lo que yo quiero preguntar. De paso, esas mismas expresiones que tiene Correa ahí solo, las tiene en otro video en que está flanqueado a su derecha por Luisa González y a la izquierda por Andrés Arauz. ¿Estamos listos? Sí. Ya. Solo les pido nunca olvidar a los cómplices de Moreno, Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político unido para destruirnos sin importarles destruir a la patria. Pedro, ¿podemos poner el otro? Aunque no estaba programado en el libreto. ¿Ya? El otro, en donde él habla de la famosa frase, mi venganza será contundente o alguna... Personal. ¿Mi venganza personal será? Eso sí. ¿Te acuerdas muy bien de eso? Tú no.
¿Ya? Porque creías que iba a estar incluida en la venganza también. Terrible. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué te parece Porque terrible? no se debe expresar así. ¿Por qué no Yo se creo debe que fue un expresar error. así? ¿Ah? Porque yo creo que fue un error. Él cree que ha sido perseguido por la justicia, por la fiscal. ¿Ah? Así es. Fue ¿Te parece un error? Por supuesto. ¿Por qué fue un error? Porque él, más bien yo creo que se le quitó votos también al correísmo. ¿Ok? Porque ha venido expresándose de una manera, más bien yo diría desesperada. Y eso le bajó puntos. Ok. Veamos el fragmento al que nos referíamos. Por estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Ya. Gracias. Esa es la frase que quería. Javier Bonilla, ¿cómo evalúas esa actitud? Pues, bueno, en realidad él estaba parafraseando, ¿no? El poema me parece que es el de Benedetti, ¿no? La cosa es que cuando uno recitaba ese poema lo hacía hasta cierto punto, digamos, con amor, pero él la recita y la cita con verdadero odio, es decir, ya no es una manera poética ni irónica de decir, como lo dice en el poema, sino que es la expresión clara y directa de su odio. Es decir, uno podría dudar, esto que estoy diciendo, si no existieran ya los antecedentes de tantos años en los que su manera de dirigirse al resto de ciudadanos, a quienes no pensamos o valoramos como él hace las cosas, cómo se ha referido, ha sido lleno de descalificativos. Javier, entonces, sí. Habría que agradecer que él siga con esa actitud y ojalá permanentemente la tenga, porque eso es un factor fundamental en su derrota. En el momento en que él se abstenga o dé un paso a un costado o sea relevado, pueden ganar con todo lo otro que han trabajado. Entonces, más bien, en el sentido positivo, hay que celebrarlo, que no cambie, que siga así. Desde un punto de vista utilitario podría uno decir eso, ¿no? Pero manteniendo el liderazgo que él tiene, yo creo que no es positivo, no es bueno, porque sigue reproduciendo esa manera de hacer política y esa manera de generar un relacionamiento social. Y más bien me parece que estos nuevos líderes que están apareciendo, hablemos de Pavel Muñoz, del mismo Aquiles Álvarez, Luisa González, incluso en sus palabras de aceptación de la pérdida, yo lo que veo ahí que son líderes, son figuras del correísmo que no adscriben realmente a esa línea odiadora, a esa línea beligerante, tóxica, ¿no? Entonces, yo no creo que sería de agradecer eso, yo creo que hay que esperar que eso se erradique de la práctica política. Gracias. Ojalá que estos... Y otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ahora vemos en estas declaraciones ofreciendo el apoyo al gobierno de Noboa, exactamente como hizo cuando ganó Guillermo Lasso. Él no puede dejar de ser tóxico, no puede dejar de ser odiador. Eso no va a cambiar. Ese personaje probablemente vaya apagándose poco a poco con el surgimiento de estas nuevas figuras. Quizás ahora en el correísmo, que hemos visto esta aparente ruptura, que no creo que es una ruptura, es un reacomodo, hay una serie de lucha de egos entre estas figuras de Pierina y Marcela Guiñaga, que tiene un talante similar a Correa, ¿no? Pero en este reacomodo ya se oye también cómo algunos asambleístas probablemente puedan estar transitando fuera del bloque y más bien adscribirse digamos, a ayudar al gobierno de Noboa. Es decir, yo creo que en el correísmo este mal olor de la toxicidad del lenguaje, yo creo que va a ir desapareciendo con Correa y probablemente el partido o el movimiento irá no edulcorándose, pero ganando un poco de democracia. Quizás se vuelva un movimiento democrático. Muchas gracias. Qué gusto verte a los tiempos. Yo creo lo contrario. El correísmo sin Correa se extingue, así como el correísmo con Correa no logra superarse. ¿Cuánto después de lo que hemos hablado es
determinante el rol del líder en esos términos, que cuando vemos quiere cambiar de tono y de contenido no se le cree? Lo que pasa es que una elección no se gana en un día o una noche, o por una declaración. Una elección, el resultado de una elección es el producto de una serie de acontecimientos que se van dando durante la campaña, antes de la campaña, etc. En comunicación política, cuando tú tienes que explicar algo 2 o 3 veces, no sirve. ¿Ya? Por ejemplo, la venganza personal efectivamente es un poema, pero si estás atrapado en los 70 y por un mínimo de conocimientos de semiología, y Correa es un tipo instruido, eso no vamos a discutir, pues, ¿no? Y está rodeado de mucha gente instruida, por un mínimo de semiología yo no te permitiría usar en una campaña la palabra venganza, por ponerte un ejemplo. Como con Arauz. Este es un caso interesante de estudio, ¿no? Porque alguien me decía, no, pero es que requerimos liderazgos como los de Flores Cordero, Uribe, Correa, qué sé yo, Velasco Ibarra, el Negro Hurtado. Un momentito, Daniel y Luisa es lo que hay. Pero no como consuelo, son liderazgos Andrés de estos... y Luisa, es lo que hay. Perdón. Dijiste No, Daniel en el caso de Daniel y Luisa, es lo que hay. Son los liderazgos de este tiempo. Sobre ese punto, tú que eres estratega y consultor político, entonces falló en el correísmo el estratega que no supo hacer respetar su línea. Yo me acuerdo de Mario Elgarresta, el otro día refería a un tema, precisamente él se fue de la campaña de Nebot en el 92 y se vino a la nuestra de Sixto Durán Ballén en ese mismo 92, con quien ganamos. Por un principio, no se respetó al estratega. Nebot hacía lo que le decían sus amigos y no lo que le decía el consultor. Entonces, en el correísmo, quien quiera que haya sido el estratega, no solamente los publicistas, fracasó porque no supo poner a Correa en su sitio, hacerle entender, usted no puede hablar esto, y no supo a los otros encarrilarlos en su disciplina. O sea, cada cual improvisaba lo que le parecía. Es que, a ver, no estuve ahí adentro como para saber quién fue, pero está claro que la estrategia no funcionó. Pero, ¿Quién fue el estratega? Pero no lo sé. Pero hay un tema claro aquí. A ver, finalmente los candidatos, que es por quien la gente vota, ¿ya?, eran los más leales. Pero hay un fenómeno aquí, que eso es lo que quería decir, raro en el Ecuador. Esta debe ser la primera elección que yo he podido estudiar en nuestro país, donde las vocerías principales, por lo menos hasta el debate, que fue casi al final de la elección, eran los candidatos a vicepresidente. Correcto. ¿Sí? Y los complicaron justamente por eso, y luego los mandaron a callar por eso. Pero Arauz hizo más daño, ¿y por qué? Lo digo en el buen sentido. Porque el señor Arauz tenía mayor nivel de conocimiento que Verónica Abad y que el propio Daniel Noboa y que su candidata presidencial. Correcto. Y honestamente yo creo que se tergiversó lo que dijo Arauz, pero no importa, porque factor, confundió. Mal manejo de campaña. Sí, probablemente. Sí, Mala dirección de un estratega. Ninguna disciplina es lo que hay que hacer. Una serie de genios que dicen esto se hace así. Yo ponía otros 2 candidatos, pero veo que el correísmo apuesta a los más leales. No, un ratito. Tú hablas de lealtad. Lo que hay ahí es incondicionalidad. Una cosa es lealtad, otra cosa es incondicionalidad. O sea, ellos aceptan lo que se les diga sin respingos. No, lealtad es aceptar lo que se les diga dentro de los principios del partido y la persona. Pero yo trato de pensar en el macro. ¿Ya? Yo pienso ideológicamente, ¿ya? Porque este país no me gusta. ¿Ya? Y si Moreno fue un terremoto de 6 grados y Lazo fue uno de 8, si Daniel falla, esto ya es un cataclismo. Pues. Así es. O sea, ya hablemos con Petro para hablar a la Gran Colombia, pues, para ver si hay algo de Estado. Así es. Entonces no hay margen de maniobra. Y yo se lo dije en un momento a los 2 candidatos, no me quiero ir del país. No me quiero ir. Qué bueno que lo dices con esa claridad. Anoche usó casi la misma clase aquí Fernando Aguayo. Dijo, no hay margen de error. Celebro que coincida. El tiempo se me vino encima, pero se me ha volado también. Les dije que es posible que hagamos segunda parte y después de esto habrá segunda parte. Cuando no sé si pueda volver a abusar de ti. Siempre. Lorena. Cuando volvamos, 3 expresiones que desde distintas experiencias aseguraron que el correísmo no ganaría. La de Fernando Villavicencio, Jan Topic y el del consultor político Alejandro Zavala. También tendremos vía Zoom la opinión de Yadira Aguagallo, directora de comunicación de ICARE. El correísmo perdió por muchos factores, pero el principal fue la virulencia de su líder, quien persiste en someter el destino de su tendencia a la anulación de su juicio y no a la recuperación del país. No olviden que el domingo pasado el cartón le ganó al cartel, pero esta es solamente una batalla más de una guerra que continúa. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente.
22 horas 31 minutos. Estamos analizando por qué perdió el correísmo. Ya mismo Yadira Aguagallo. Después, en el tercer bloque, César Febres Cordero Loyola. Antes, permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos, en simultáneo, nos reproduce Macro Digital. Y no necesito contarles la extraordinaria reacción que hay de la colonia ecuatoriana, porque muchos de los suscriptores latinoamericanos son ecuatorianos. Diría que la mayoría, porque el empresario y propietario de eso es ecuatoriano. Ahora sí, Lorena. Fue Fernando Villavicencio quien sostuvo en su primera entrevista veraz con Carlos Vera que el 75% del país que no era correísta volvería imposible que vuelva esa tendencia al poder, porque el pueblo ecuatoriano ya había aprendido. Bueno, el 75% de este país entendió, Carlos. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Ok. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Ya. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. ¿Cuánto incidió el factor Villavicencio en que no gane el correísmo? A ver, primero incidió en toda la primera vuelta. Porque Villavicencio... ¿Incidió en que no gane la primera vuelta el correísmo? ¿Tú crees que ganaba el correísmo la primera vuelta si no asesinaban a Fernando Villavicencio y se corría la suposición general de que lo más posible, que de paso no lo creo, ¿ya? Porque no son estúpidos, es que ellos lo hubieran mandado a matar? Yo voy a hablar en función de evidencia o datos que pude tener en su momento. Indudablemente la elección se reseteó en líneas generales. Pero al extremo de que ellos no ganaban la primera vuelta. No estoy seguro si estaban cerca, pero creo, y me hago responsable de mis palabras, que Fernando Villavicencio estaba más cerca de quedar segundo que el correísmo de ganar en primera vuelta, que tenían la posibilidad. Ok, qué interesante. Y el señor Villavicencio, y lo digo y pido públicamente en este espacio, como lo he hecho en todos, que se esclarezca, que se aclare este crimen, ¿sí? Nuestras autoridades, nuestra justicia, urgente. Pero en este caso el señor Villavicencio tenía opciones, y esto incidió. Y creo que su participación en el debate, que fue un hecho político, hubiera sido probablemente, no sé si hubiera definido la elección, pero sí trascendente. Muy claro. Yadira Aguagallo, gracias por acompañarnos, buenas noches y bienvenida. Qué gusto tenerte por primera vez como consultora de comunicación aquí y no en el rol que usualmente antes tuvimos que conversar y que por supuesto nunca olvidaremos. ¿Cuánto gravitó el factor Fernando Villavicencio en que no haya ganado el correísmo? Hola Carlos, buenas noches. Un saludo a Osvaldo, también en estudios y al resto de panelistas que se suman a esta conversación. También mi alegría por encontrarnos en esta conversación analizando el entorno comunicacional, sobre todo relacionado con la campaña. Quiero retomar este concepto que Osvaldo ha colocado sobre la mesa sobre los hechos políticos, porque, digamos, más allá de las corrientes narrativas, más allá del análisis del discurso, más allá de la comunicación, que es a lo que yo me dedico dentro de ICARE, están esos hechos políticos y las campañas electorales y las decisiones que se toman gravitan alrededor de esos hechos políticos indudablemente. No podemos cerrar los ojos y no podemos atribuirle al asesinato de Fernando Villavicencio como un hecho político que causa una ruptura dentro de la campaña y un hecho político que modifica las condiciones y modifica los actores, modifica el contexto y por lo tanto también modifica los discursos alrededor no solamente de la candidatura del correísmo, sino de la candidatura de las otras opciones que se veían en la primera. Yadira, ¿hasta qué punto lo modifica a tu juicio? Porque a propósito de lo que estábamos hablando, si a alguien le convenía el correísmo como finalista en segunda vuelta, era Fernando Villavicencio. Y esto por los teóricos que analizan el nivel de resistencia que se tiene, y él tenía un nivel de resistencia cercano al 70%. Entonces, teóricamente, era el rival más fácil de derrotar para ellos. ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, nuevamente regresando a los hechos políticos que hacen que el entorno electoral se modifique,
vemos una candidatura del correísmo que está constantemente cambiando su estrategia narrativa y su discurso a lo largo del transcurso de la campaña. Entonces empezamos con una candidatura que empieza con apelando al pasado, ¿no es cierto?, con este sentimiento más de nostalgia, de esto ya lo hicimos y como ya lo hicimos lo podemos reeditar, y por lo menos durante la primera vuelta o antes de la primera vuelta este argumento de algún modo aglutina, porque además tienen la ventaja de poder hacer este símil de que el anticorreísmo es lo relacionado con, más bien dicho que el anticorreísmo es aquello que está relacionado con el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno que no ha cumplido con su palabra, un gobierno en el que varias cosas han pasado que han hecho que efectivamente lleguemos hacia una muerte cruzada. Y después, digamos, de eso, vemos una campaña que desde lo comunicacional va mutando hacia otras líneas discursivas que por lo menos no permiten que exista esta consistencia y esta disciplina en el discurso, que es algo de lo que estaban hablando. Entendido. También. Luisa González pasó a decir: el presidente Correa será mi asesor principal, a decir aquí la presidenta sería yo, y ni siquiera mencionarlo, cosa que nadie se lo podía creer. Pero el error, más que cambiar de estrategia o de línea comunicacional, como tú le llamas, fue no reafirmar la primera. ¿Y por qué te lo pregunto? Una encuesta reciente de Click 2 meses antes de la segunda vuelta me sorprendió a mí cuando preguntaba ¿quién ha sido el mejor presidente de la República que tiene el Ecuador? Rafael Correa, cerca de 61%. Como segundo aparecía Eloy Alfaro, no recuerdo el porcentaje. Y cuando se preguntaba calificativos sobre líderes, los de él positivos eran de 55 a 65%. Entonces no fue el error del correísmo, en vez de desdecirse, explicarse de por qué él sería un factor esclarecedor en su gobierno. Podría ser, efectivamente. Ahora, digamos, dentro del análisis del discurso y el análisis de las corrientes de comunicación, no se analiza tanto lo que se dice, sino los sentidos que genera. Y creo que más bien no existió esa generación de sentidos que podría hacer pensar al correísmo como un movimiento aglutinador más allá de aquellos márgenes que ya había conseguido. Esa sensación de la generación de una nueva identidad, esa sensación de la reconceptualización del correísmo y qué rol juega justamente su principal figura, el expresidente Rafael Correa, dentro de esa reconceptualización. Ahí hubo un elemento cosmético, físico, interesante dentro de la campaña, que eran las gafas celestes que utilizaba Luisa González y sus coidearios cuando estaban en mítines políticos, y era un elemento que pudo haber sido interesante incluso para, utilizando ese símil de ese nuevo filtro azul, describirnos cómo es el correísmo, definirnos cómo estamos mirando nuevamente el correísmo. Y creo que se desaprovechó mucho ese recurso que hubiese servido para decirnos de qué color es este correísmo, que ya no es el verde de Alianza País del año 2006, pero que pudo tener un color y un tinte distinto que pueda ser aglutinador y que pueda generar una sensación de identidad. Entonces, volviendo a este concepto que mencionaba Osvaldo y que lo ha mencionado a lo largo de toda la entrevista de los hechos políticos, estos decires, estas corrientes de comunicación, estos mensajes y estos discursos sin hechos políticos, lamentablemente no causan estos sentidos de pertenencia en el votante. Mil gracias, Yadira. Conclusión, la campaña se equivocó, se manejó mal técnica y comunicacionalmente fue mal enfocada. Por si acaso, Yadira es periodista y directora de comunicación del Gabinete Estratégico ICARE, máster en Desarrollo Local por la Universidad Católica del Ecuador, tiene un posgrado en Comunicación y Cultura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciada en Comunicación Social y becaria de la Embajada de los Países Bajos, aquí. Ahora, pasemos a ver un par de elementos más antes de volver con Osvaldo Moreno. Lorena. En una reciente comparecencia aquí en este set, Carlos Vera recordó a Alejandro Zavala un tuit en el que puso el 6 de octubre del año pasado, anticipando que el perfil no estaba para alguien del correísmo, sino como Daniel Noboa, desde luego sin mencionarlo. Aquí realmente en el panel hay un consultor político a quienes yo les dije que más bien es un brujo. Y van a ver por qué me refiero así a Alejandro Zavala. 6 de octubre del año pasado, ¿verdad? Sí, 2022. Ya. Pregunta a una cuenta, Fronteza Cortal, en vez de Corteza Frontal, creo que fue lo que quiso decir. Pregunta, ¿quién cree que será presidente después de Lasso? Contesta, María José Flores dice el candidato de la RC.
Y Alejandro Zavala contesta, repito, octubre del año pasado, 6 de octubre, outsider, por fuera del clivaje correísmo-anticorreísmo, preferiblemente joven, con gran campaña digital y de centro-izquierda político. Ojalá fuera mujer. Solo en lo último se equivocó. ¿Cómo es posible que en octubre tú hayas avisorado esta posibilidad? Hola Carlos, buenas noches, un saludo cordial a todos los panelistas. Bueno, porque los consultores políticos tenemos que hacer algo que es esencial, que es entender el electorado. Y eso es lo que hizo Daniel Noboa, entendió muchísimo el electorado, por dónde tenía que ir. O sea, ya sabíamos que el clivaje correísmo-anticorreísmo estaba en franca decadencia, es muy poquito lo que queda. Mira, el error estratégico de la Revolución Ciudadana con el muñeco de cartón fue haberse peleado con el anticorreísmo por el tema Villavicencio mientras Daniel Noboa repartía 1 millón de muñecos de cartón. O sea, es una locura. Y veamos un vaticinio más que lo hizo también antes de la segunda vuelta y lo reiteró este domingo en Radio Centro, el de Jan Topic, para quien las sumas de sus partidarios, los de Otto Sonnenhösner y Fernando Villavicencio por Daniel Noboa, volvían imposibles que el correísmo gane la segunda vuelta. A ver, Noboa tenía 24, primera vuelta tuvo 24. Con los votos de Villavicencio y los míos tienes 30% más, que te lleva más o menos al resultado actual, a 1% menos, solo ahí. Pero el endoso no fue total, o sea, no el 16% de Villavicencio se fueron por completo allí, no el 11% tuyo se fue por completo allí. Pero era mucho más propenso a que se vaya a Noboa, ideológicamente. En tu Digamos caso, que el sí, endoso porque diste sea una señal. En el de Fernando Villavicencio dieron otra, pero muy indirecta. Dijeron, no vamos a apoyar al correísmo. Ya, pero eso es. Ya ese fue un factor, pero ¿qué otros factores hay? Y agrégale, digamos, tienes un margen de error con Otto, el voto de Otto. Ya, digamos que te llevas la mitad del voto de Otto y ya está. Es más, la pregunta para mí nunca fue si iba a ganar o no iba a ganar. Esto lo dije el día 1. El tema era con cuánto iba a ganar, ¿no? Cuánto era su capacidad de transferir esos votos hacia él. Ya te imaginarás, Osvaldo, por qué pongo estas dos intervenciones. Esto estaba cantado. Por gusto estamos tú, yo, el que viene luego, rompiéndonos la cabeza, analizando por qué perdió el correísmo. Según Osvaldo Zavala, el electorado estaba predispuesto a eso y apareció la persona para eso. Y según Jan Topic, con la suma que hizo, esos votos se iban donde Daniel Noboa en la segunda vuelta y punto. Bueno, hay que tomar en cuenta que el correísmo pierde esta elección por 3.60 menos de 4 de porcentaje. Eso, sí, en términos referenciales significa que pierde la elección por no lograr voltear .30 o más menos. Por ejemplo, sobre lo de Vicencio, que lamentablemente quiero añadir un tema, creo que el correísmo o la estrategia o quien sea no tuvo la capacidad de reacción porque tiempo sí tuvieron. Porque fue una segunda vuelta extremadamente larga, lo que se supone que era una desventaja, porque muchos decían, no, le hicieron así para que pierdan. Sí tenían que, yo he vivido campañas, porque lamentablemente Ecuador y Latinoamérica se han convertido en lugares muy violentos. Yo he tenido campañas donde nos han matado al director de campaña a 2 semanas de las elecciones, ¿ya? Y no tienes capacidad de reacción, porque todo el mundo te renuncia. Solo que no tuvo la capacidad de reacción, tuvo una capacidad de reacción equivocada. Sí, comenzaron a reaccionar primero sintiéndose los acusados, después dijeron que lo habían mandado a matar para que ellos no ganen. Sí, o sea, reaccionaron, pero no en el sentido correcto. No tuvieron capacidad de más que, lamentablemente, se dedicaron solo a responder y no a revertir. Ese creo que fue el error. ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre responder y revertir? Responder es lo que hicieron. Revertir, de alguna forma, es voltearlo. Por ejemplo, que en ese momento lo aprovechó Daniel Noboa con el muñeco de cartón. Porque el muñeco de cartón para mí es más que una estrategia publicitaria. Tiene para mí mucha potencia semiótica. Correcto. El cartón tiene mucha fuerza, desde la inocencia de los muñecos de cartón, simbolismo. El trabajo para los chamberos, las personas, el uso. O sea, es como cuando termina una campaña y utilizan las lonas. Pero en todo caso, me parece a mí que el correísmo no logra, tener capacidad de reacción, se centra en esta situación, pero también hay que tomar un tema en cuenta. Yo reitero y sigo pensando que Daniel Noboa no es tan outsider como lo pintan, por lo que planteo que el apellido Noboa estuvo 30 años en la papeleta, tuvieron una situación ya de ejercicio político, y lo que dice Jan Topic también es verdad, solo que esa coalición que fue expresa en la elección de Lasso fue tácita en la elección de Noboa. Ok. Hay tanto que hablar que si sigo el programa no se acaba. Y el espacio es para mis invitados, no para mí. Lorena. Cuando volvamos, la sorprendente actitud de la candidata perdedora, Luisa González,
con un llamado de enorme civismo y madurez a la unidad en torno a proyectos que le hagan bien al país. También tendremos vía Zoom la opinión del analista político César Febres Cordero. El correísmo perdió por muchos factores, pero el principal fue la virulencia de su líder, quien persiste en someter el destino de su tendencia a la anulación de su juicio y no a la recuperación del país. No olviden que el domingo pasado el cartón le ganó al cartel, pero esta es solamente una batalla más de una guerra que continúa. Vera a su manera, crítico e Vera a su manera, crítico e independiente. Les decía que decidido. Habrá parte 2 de por qué perdió el correísmo. Primera plana de Expreso mañana. La ola púrpura de Daniel Noboa cubrió a la mayoría de capitales. Las quejas quieren llegar a oídos de Lazo, esto sobre los radares. Los cortes de luz o apagones sin descartarse. No, ¿saben qué? Ya comenzaron hoy en Quito. Y estos ineptos, mentirosos, cretinos, corruptos lo están llamando mantenimiento o suspensión de servicio. Admitan que fracasaron. El Diario, primera plana de mañana. Lazo entrega ambulancias y centro de apoyo a mujeres. Daniel Noboa podría posesionarse antes y en Ecuador denuncian que no hay emergencia eléctrica sino negligencia. No me hagan volver a hablar otra vez. El Universo, primera plana. Gobierno de Lazo dejará definida el alza salarial del 2024 y volverá a ser de $25. Renuncia y división en la Revolución Ciudadana tras fracaso en comicios. Aspirantes a jueces rindieron examen. Patrulleros entregados a la Policía Nacional esperan matrículas para circular. Otra ineptitud. Ya les dan las camionetas y no pueden salir. En otros casos porque no tienen el seguro formalizado. Es increíble. No sigo con esta vaina. No hay estado. No hay eficiencia, no hay sensibilidad, no hay control. ¿Ya? No hay ejecutividad, no hay rendición de cuentas. No hay interés en terminar este mes y medio bien, por lo menos. Lorena. Fue notable el contraste de las expresiones tanto verbales como gestuales de la candidata perdedora Luisa González con aquellas de quienes la rodeaban, al aceptar con sobriedad y sentido democrático los resultados. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. A Daniel Noboa espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente, bueno, por teléfono. El pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la Revolución Ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Y yo he hecho durante toda mi campaña un llamado a acuerdos comunes, acuerdos mínimos, a unidad. El Ecuador necesita estar unido. Que así hubiera hablado siempre. Fue la mejor intervención de Luisa González en toda la campaña. Por supuesto, sorprendente también y meritoria sin duda. César Febres Cordero Loyola, gracias por esperarnos y acompañarnos. ¿Cómo responderías tú la pregunta que nos ha convocado? ¿Por qué perdió el correísmo? Carlos, primero que todo, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo, los otros panelistas como Baldo y la audiencia. Yo considero que es una pregunta todavía abierta. Hay cosas muy interesantes y que parecen contrapuestas. Una elección donde hay eventos radicalmente diferentes a elecciones en el pasado, como el asesinato no solamente de Fernando Villavicencio, sino de Agustín Intriago, de River Sánchez, etc. Una elección que al final termina repitiendo ciertas cosas que vimos en elecciones pasadas, particularmente, por ejemplo, en la de Guillermo Lasso, con una sierra volcándose el candidato que no está del lado del correísmo, con un Guayas y Esmeraldas como provincias donde gana el correísmo, pero sus capitales votando por el otro candidato, unos porcentajes en primera y segunda vuelta no tan distantes, incluso cuando se ha dicho que ha habido factores aparentemente relevantes como el voto de la mujer. Hace poco leía
Arduino Tomasi, que gentilmente un politólogo ecuatoriano me pasaba un ensayo y estadísticamente demostraba que era estadísticamente poco significativo el voto de la mujer sobre lo esperado en ambas campañas. Entonces todavía hay demasiado que investigar aquí, pero yo creo que justamente en esa línea de qué no ha cambiado el correísmo frente al proceso del 2021, el correísmo no ha cambiado la manera en que funciona internamente, es decir, como mucha gente lo ha comentado, la elección del candidato que responde a un círculo cerrado alrededor de Rafael Correa, que no pasa por procesos de selección que quizá puedan medir qué tan bueno es el candidato en un proceso electoral. Para eso están las primarias tienen una deficiencia porque son cerradas, por supuesto, y es que escogen a veces un candidato un poco más radical de lo que quiere, bastante moderado, hay maneras de corregirlo, pero esos procesos no se dan en el correísmo, ni siquiera que es una discusión de su buró. Había gente en el liderazgo del RC que no tuvo realmente acceso a esas discusiones o una voz relevante en la decisión de poner a Luisa González. Cuestiones que llaman la atención y creo que las mencioné en el pasado, como por ejemplo poner una Luisa González que a pesar de que nace en Quito, se identifica como Manaba, habla de Chone, habla de Canuto, y a un Andrés Arauz, que no le fue bien en la sierra en la anterior elección, ¿verdad? Es casi como una abdicación del correísmo a la sierra, intentar no combatir ese espacio, ¿no? Y en la costa ecuatoriana quizá apostaban a crecer con fuerza, y no lo hicieron. Daniel Noboa los detiene, hay que preguntarnos cómo lo hace. Hecho. Mil gracias, César. Con todos estos factores sobre la mesa, ¿el correísmo será capaz de resetearse por tercera vez para no seguir perdiendo por última vez? Bueno, debe y creo que tienen la materia prima. Ellos generan una suerte todavía, y eso lo demostró el día domingo la elección, de gente que considera que fue un pasado que fue mejor. Segundo, tienen los cuadros, creo yo veo en Marcela Guiñaga, en ese orden, en Pavel Muñoz, dependiendo cómo le vaya con Quito, cuadros interesantes, especialmente en Marcela Guiñaga. De pronto esta renuncia es lo mejor para dedicarse a mirar al futuro. Así es. Y lo más importante para mí, porque esto es medular, entender en la tendencia más allá del casa adentro. O sea, para poder no terminar de consolidarse con el fujimorismo ecuatoriano, con las distancias, obviamente, creo que el correísmo tiene que ya asimilarse no como correísmo, sino como la izquierda. Y esa izquierda requiere espacios, no con todo respeto la izquierda de la idea actual o de Ayala Mora, sino espacios en la izquierda que existen, ¿sí? Que están ahí, con quien creo que hay que hacer los acercamientos. Si ellos se asumen como tendencia, van a poder vencer a una derecha, para mí, más política, aunque nos cueste reconocerlo, y sobre todo más estratégica, que nos va demostrando 2 elecciones, y esta, a pesar del Lazo, y con un candidato que gana en los sectores indígenas. Probablemente este muchacho conoció a un indígena ahora por primera vez en esta campaña del mundo andino. La seguiremos, Osvaldo. A quien le corresponde seguir ahora es justamente a Lorena con el rito final que tú sabes han instaurado aquí nuestras conductoras. ¿Cómo no? Adelante. Admirador de Lorena, Carlos, muchos años, gran conductora. Le recordamos a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. El correísmo ocupará décadas alternándose en el poder con otras fuerzas como el peronismo en Argentina, ¿sí o no? Sí, mientras viva Correa. Número 2. Marcela Guiñaga es hoy la mejor opción presidencial del correísmo en el 2025, ¿sí o no? Sí, totalmente. Número 3. ¿Se equivocó Correa al anteponer lealtad a capacidad en la selección de su candidata, sí o no? Sí, pero más lealtad, no creo que sean incapaces, son malos candidatos. Número 4. Con Pachacutic a su favor, ¿el correísmo habría ganado la segunda vuelta? ¿Sí o no? Sí, indudablemente. Número 5. ¿Hay gente capaz en el correísmo de liderar ese partido sin Correa? ¿Sí o no? Sí. Gracias por su respuesta. A usted. Para concluir, tras agradecer a nuestros invitados, especialmente Osvaldo por acompañarnos en vivo en el estudio, quiero reiterar lo que Lorena ha venido mencionando aquí como línea editorial del programa. El correísmo perdió por muchos factores, como aquí se han mencionado, sin haberlos jerarquizado todavía o determinado un orden de prioridades. Pero sin duda, el principal fue la virulencia de su líder.
quien persiste en someter el destino de su tendencia a la anulación de su juicio y no a la recuperación del país. Pero ese defecto en este caudillo ha sido común en la mayoría, si no en todos los líderes políticos que han hecho las grandes agrupaciones en el país. Hasta Bucaram, si no era CFP, con él no era nada. No lo apoyó a León Roldós. Osvaldo Hurtado no pudo dar paso a otros líderes que cuajaran, tanto que el 2002 se volvió a postular él. León Febres Cordero se esmeró en que Jaime Nebot pierda su segunda campaña, con una declaración terrible contra quienes votaron por Bucaram. Bucaram, incapaz de reproducir un líder de su magnitud en su agrupación. Ellos mismos los pasmaban, los opacaban. Y puedo seguir con el ejemplo. Rafael Correa repite ese patrón. O yo o nadie. Ya. Cuando Lenín Moreno gana, ya, es porque se distancia de la línea de Rafael Correa, especialmente en el tema de la virulencia. Es decir, no lo representaba él en el estilo y después tampoco en los conceptos. Ergo, los grandes líderes están matando a su propio partido, si no es su partido el que sabe reproducirlos a ellos para seguir gobernando en cualquier posición. ¿Será capaz el correísmo de entender eso esta vez? Como yo dije un poco irónicamente y un poco humorísticamente, ojalá siga sin entender. Porque si entienden, esta será la última derrota del correísmo. Y si la dispersión de todo el sector anticorreísta, no correísta o democrático continúa, como ya se está dando ahora con una proliferación de candidatos presidenciables que se sienten con una oportunidad porque creen que pueden repetir el fenómeno de Daniel Noboa, en año y medio conseguirán lo que ahora no pudieron. Por una serie de factores que ya hemos analizado. Pero ¿por qué hubo un joven que le apostó al futuro y terminó en la primera vuelta embarcándose en el futuro? Y en la segunda tuvo la claridad, la disciplina de mantenerse en su línea, comprendiendo que eso es lo que lo haría ganar y no caer en la provocación a la que lo quisieron llevar. Entonces, esa victoria tan estrecha ahora es un anuncio también de que del otro lado o aprendemos la lección o será la última vez que derrotemos al socialismo del siglo XXI. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas tendremos al candidato mejor calificado en el concurso para Contralor, Mauricio Torres, quien debería ser nombrado por la comisión seleccionadora si este viernes un juez levanta, como se espera, las medidas cautelares que suspendieron el concurso. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.